Tenía un solo trabajo dentro de la mansión de Nico Bellini: proteger la voz de una mujer que ya no podía hablar. Donna Elena Bellini era la madre sorda y muda del jefe de la mafia más temido de la ciudad, y no confiaba en nadie para interpretar sus señas silenciosas, excepto en mí, la cuidadora silenciosa que entendía cada parpadeo, cada dedo tembloroso, cada advertencia en sus ojos cansados. Nico amaba a su madre más que a su imperio, y todos en la casa sabían que nunca se casaría con una mujer que Donna Elena no aceptara. Por eso Bianca, su hermosa prometida, se estaba quedando sin tiempo. La cena de compromiso se había fijado para el viernes por la noche, el 18 de octubre. Sería dentro de la mansión Bellini. Frente a toda la familia, le pedirían a Donna Elena que bendijera el matrimonio. Y Bianca ya sabía que la respuesta de la anciana sería no. El jueves por la tarde, un día antes de esa cena, Nico llamó a Bianca para preguntar por su madre. Bianca respondió con dulzura, como siempre hacía cuando Nico estaba escuchando. Le dijo que Donna Elena estaba descansando, que todo estaba bien, y que la noche siguiente sería perfecta. Luego, dejó el teléfono sobre la mesa, pensando que la llamada había terminado. Pero no era así. Nico seguía en la línea. Soy Sofía y les cuento esto después de que todo sucediera. Desde la misma mansión donde esa llamada olvidada cambió todas nuestras vidas. Lo que Bianca dijo a continuación y lo que Nico escuchó al otro lado de la línea nos sorprendió a todos. Mira esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Para entender lo que pasó ese jueves por la tarde, tengo que empezar con la vida que tenía antes. Antes de que alguien en la mansión de Nico Bellini supiera mi nombre. Yo no nací con dinero, poder o protección. Nací en un pequeño apartamento sobre una panadería, en una calle estrecha donde la gente conocía los problemas de los demás antes que sus nombres. Volveré pronto, señor. Mi madre limpiaba habitaciones de hotel hasta que sus rodillas no pudieron más. Mi padre conducía un taxi por la noche y dormía la mayor parte del día. No éramos ricos, pero nunca nos avergonzamos. Aprendimos pronto que la dignidad era algo que los pobres debían proteger más que el dinero, porque el dinero podía desaparecer en un mal mes. Pero la dignidad solo se iba cuando tú la entregabas. Cuando cumplí 32 años, nunca me había casado. No porque nadie me lo hubiera pedido, sino porque cada oferta venía con una condición que nunca pude aceptar. Años atrás, estuve comprometida con un hombre bueno llamado Marco. Se suponía que nos casaríamos antes de que terminara el invierno. Yo ya había elegido un vestido sencillo. Él ya había ahorrado para un pequeño apartamento. No era un gran sueño, pero era honesto. Y por un tiempo, la honestidad pareció suficiente. Entonces mi hermana menor y su esposo murieron en un accidente de coche. Dejaron atrás a su hijo recién nacido, Luca. Todos me decían que enviara al bebé con otros parientes, que protegiera mi futuro, que pensara en mi propia vida antes de que fuera demasiado tarde. Incluso la familia de Marco dijo que un hombre no debería empezar un matrimonio criando al hijo de otra persona. Marco intentó apoyarme al principio, pero la presión a nuestro alrededor se volvió más pesada que el amor. Su madre dejó de hablarme. Sus hermanos le decían que estaba arruinando su vida. La gente me miraba como si hubiera elegido los problemas a propósito. Al final, el compromiso se rompió y yo dejé que se rompiera. Luca no era mi carga, él era mi promesa. La primera noche que lo llevé a casa, lloró hasta la mañana. Me senté al borde de mi cama con él sobre mi pecho. Estaba demasiado cansada para ponerme de pie y demasiado asustada para dormir. Cuando finalmente dejó de llorar, su pequeña mano se cerró alrededor de mi dedo, como si ya hubiera decidido que yo le pertenecía. Desde ese momento, dejé de pensar en él como el hijo de mi hermana. Se convirtió en mío en todos los sentidos importantes. Me convertí en madre antes de ser esposa. Y después de eso, dejé de aceptar cualquier amor que me pidiera abandonarlo. No me convertí en cuidadora por accidente. Antes de la mansión Bellini, trabajé en un pequeño asilo cerca del distrito de la Iglesia Vieja. Un lugar donde los ancianos llegaban después de que derrames, accidentes y enfermedades les quitaran las cosas simples. Esas por las que la mayoría de nosotros nunca damos gracias a Dios. Una voz clara,
manos firmes, un oído agudo, palabras rápidas. Algunos de ellos eran sordos. Otros podían oír pero no hablar. Algunos no podían escribir más de 2 letras antes de que sus dedos se rindieran. Los primeros meses allí fueron difíciles. Cometí errores, malinterpreté a la gente. Lloré en el almacén porque me sentía inútil. Pero poco a poco aprendí. Aprendí lenguaje de señas básico de una vieja maestra jubilada. Ella había perdido el oído cuando era niña. Aprendí a leer los labios, mal al principio y luego mejor. Aprendí que los ojos de una persona pueden responder antes de que sus manos se muevan. Aprendí que la ira puede vivir en un puño cerrado, el dolor en una respiración contenida, la vergüenza en la forma en que alguien se niega a mirar hacia la puerta. Aprendí a usar tableros de letras, tarjetas con imágenes, las yemas de los dedos, patrones de parpadeo y pizarras para escribir. Pero sobre todo, aprendí que el silencio no está vacío. El silencio está lleno de significado cuando alguien tiene la paciencia de escuchar. Esa habilidad se convirtió en la razón por la que la familia Bellini me encontró. No necesitaban una sirvienta común. Necesitaban a alguien que pudiera entender a una mujer que toda la casa había dejado de intentar comprender. Cuando Luca tenía 8 años, yo ya había aprendido a vivir con los pies cansados, con facturas sin pagar y con una sonrisa que solo salía cuando él me miraba. Era pequeño para su edad, con rizos oscuros que nunca se quedaban peinados. Y tenía la costumbre de hacer preguntas que no siempre podía responder. Cada mañana antes de la escuela, se paraba en la puerta de la cocina mientras yo preparaba su almuerzo. Y me preguntaba si mi trabajo era peligroso. Siempre le decía que no. Esa fue la primera mentira que le dije a mi hijo por amor. La verdad es que nada en la casa de Nico Bellini parecía normal. La mansión se alzaba tras unas puertas de hierro negro en una colina sobre la ciudad. Tenía guardias en cada entrada y cámaras ocultas en lugares donde debería haber flores. La gente hablaba en voz baja dentro de esos muros. No porque la casa fuera pacífica, sino porque todos sabían que los errores ruidosos podían costarles más que su trabajo. Los suelos de mármol siempre brillaban. La plata siempre estaba pulida. Las cortinas se corrían siempre a la misma hora exacta. Todo parecía perfecto desde fuera, pero la perfección en esa casa se sentía menos como belleza y más como una advertencia. Me contrataron como cuidadora de Donna Elena Bellini porque las últimas 3 mujeres habían renunciado. Una dijo que el silencio la incomodaba. Otra dijo que no podía entender lo que Donna Elena quería. La tercera se fue después de una semana y se negó a explicar por qué. Cuando la ama de llaves me entrevistó, puso un tablero de madera frente a mí. Tenía letras, palabras sencillas y pequeños símbolos. ¿Puedes trabajar con esto?, me preguntó. Le dije que sí. Luego me preguntó si alguna vez había cuidado a alguien que no podía hablar y no oía con claridad. Le hablé del asilo, de la maestra que me enseñó señas, del anciano que se comunicaba con 2 dedos y una mirada terca, de la mujer que usaba un parpadeo para sí y 2 para no después de su derrame. La ama de llaves no sonrió, pero vi cómo sus hombros se relajaban. Entonces puede que dures más que las otras, dijo. Necesitaba tanto el trabajo que no podía ofenderme. La paga era mejor que cualquier cosa que hubiera ganado antes. Y Luca necesitaba dinero para la escuela, medicinas para su asma y zapatos que no le hicieran daño en los pies. Así que acepté el trabajo. En mi primera mañana, la ama de llaves me llevó a un gran dormitorio al final del ala este. Donna Elena estaba sentada cerca de la ventana con una bata azul pálido. Su cabello plateado caía peinado sobre un hombro. Tenía las manos cruzadas en su regazo. Al principio parecía frágil, como el tipo de mujer sobre la que la gente susurra. Pero cuando levantó sus ojos hacia los míos, supe de inmediato que no era débil. Estaba atrapada. Hay una diferencia. La debilidad no tiene fuerza. La fuerza atrapada sigue siendo fuerza, solo que está encerrada detrás de algo cruel. Donna Elena no podía hablar. No podía oír como los demás, pero lo observaba todo. Observaba a los sirvientes que evitaban su mirada. Observaba a los guardias que la trataban como un mueble. Observaba a los médicos que hablaban por encima de ella en lugar de con ella.
y cuando coloqué su pizarra junto a su mano, me miró durante un largo momento. Luego golpeó lentamente la madera 2 veces. La ama de llaves suspiró y dijo, «Eso significa gracias». Pero los ojos de dona Elena se quedaron fijos en mí, poniéndome a prueba. Le devolví los 2 golpes en la madera. Luego me señalé suavemente a mí misma e hice la seña de mi nombre de la forma sencilla que había aprendido en el asilo. Sofía. Sus ojos cambiaron. No mucho, pero lo suficiente. Fue la primera vez que la vi mirar a alguien en esa casa y creer que todavía podía haber una persona detrás del uniforme. A partir de ese día, empecé a aprender su idioma. 2 golpes significaban sí. Un golpe lento significaba no. Un dedo contra la cruz de plata en su cuello quería decir que alguien mentía. Un puño cerrado significaba dolor. Si sus ojos se movían hacia la puerta, quería la habitación vacía. Su mano plana sobre la manta significaba que estaba cansada. Y un parpadeo largo quería decir que recordaba algo que no quería que nadie más viera. La mayoría de la gente en la mansión no notaba estas cosas. Pensaban que cuidar a dona Elena significaba darle de comer, vestirla, mover su silla y asegurarse de que se viera presentable cuando Nico viniera a verla. Pero yo aprendí que el verdadero cuidado significaba escuchar lo que nadie más tenía la paciencia de oír. Nico venía a ver a su madre todas las mañanas. Eso me sorprendió al principio. De los hombres como él se solía hablar en susurros temerosos. Oía al personal decir su nombre como si perteneciera a un trueno. Don Bellini, el hombre con el que nadie se cruzaba. El hombre que podía acabar con un negocio con una sola llamada. El hombre cuyos enemigos desaparecían de la ciudad antes del amanecer. Pero con su madre, él era diferente. Nunca entraba en su habitación con sus guardias. Se detenía en la puerta, llamaba una vez y esperaba a que los ojos de ella lo encontraran. Entonces se acercaba a su silla, se inclinaba y le besaba la frente. «Buenos días, mamá», le decía. Dona Elena le tocaba la manga. A veces daba 2 golpes, otras veces me miraba a mí, esperando que yo explicara lo que ella no podía decir. Al principio tenía miedo de traducir. Tenía miedo de sus ojos, de su silencio, de la forma en que incluso su amabilidad se sentía peligrosa, porque el poder lo seguía a todas partes. Pero nunca me apuraba con su madre. Nunca gritaba. Nunca trató sus señas como una carga. «Dime exactamente», decía él, y yo se lo decía. Si ella quería que comiera, yo lo decía. Si quería que descansara, yo lo decía. Si estaba enfadada porque no la había visitado el día anterior, también lo decía. La primera vez que le dije que su madre estaba enfadada con él, la habitación se quedó en silencio. 2 guardias fuera de la puerta dejaron de moverse. Pensé que había ido demasiado lejos. Nico miró a su madre y bajó la cabeza como un hijo culpable, no como un jefe temido. «Tienes razón, mamá», dijo él. «Debería haber venido». Esa fue la primera vez que entendí por qué dona Elena todavía tenía poder en esa casa. No era por su nombre. Era porque Nico la amaba lo suficiente como para hacerse pequeño frente a ella. Nico confiaba en mí porque su madre confiaba en mí. Esa confianza se convirtió en mi protección en la casa. Pero también me hizo peligrosa para la persona equivocada. Bianca Rossetti era la persona equivocada. La primera vez que la vi, vestía de blanco. No era un vestido de novia, pero era algo lo suficientemente parecido. Hacía que todos los sirvientes entendieran en qué quería convertirse. Llegó con perfume, diamantes y una sonrisa tan suave que hasta las criadas más viejas la llamaban elegante. Besó la mejilla de dona Elena delante de Nico. Sostuvo la mano de la anciana, le dijo que su madre se veía hermosa. Nico pareció aliviado. Pude verlo en su cara. Él quería paz, quería que las 2 mujeres que le importaban se aceptaran mutuamente. Pero los dedos de dona Elena se apretaron en el brazo de su silla en el momento en que Bianca la tocó. Yo lo vi. Bianca vio que yo lo vi. Y desde ese día nunca me sonrió de la misma manera. Delante de Nico, Bianca era amable. Le traía flores a su madre. Preguntaba por sus comidas. Tocaba la manta sobre las rodillas de dona Elena y la llamaba mamá Elena. Lo hacía con una voz dulce que hacía que el personal apartara la vista y sonriera. Pero cuando Nico salía de la habitación, la dulzura desaparecía.
Bianca se paraba demasiado cerca de la silla de Dona Elena. Movía la pizarra justo fuera de su alcance. Hablaba despacio, no porque Dona Elena pudiera oírla, sino porque disfrutaba diciendo cosas crueles a una mujer que no podía responder. «Se casará conmigo», susurró una vez mientras se retocaba el labial en el espejo. «Puedes mirar todo lo que quieras». La mano de Dona Elena tembló hacia la pizarra. Di un paso adelante para ayudarla, pero Bianca se giró y me miró. «Déjalo», dijo en voz baja. «Está cansada». No lo dejé. Volví a colocar la pizarra junto a la mano de Dona Elena. Bianca sonrió, pero no había amabilidad en su sonrisa. Esa fue la primera vez que entendí que no solo le desagradaba. Temía lo que yo podía traducir. Temía mi habilidad. Temía el hecho de que yo podía leer en los ojos de Dona Elena lo que ella intentaba ocultar detrás de los diamantes. La regla sobre la bendición de Dona Elena existía mucho antes de que llegara Bianca. Nico le había dicho a la familia muchas veces que nunca se casaría con una mujer que su madre se negara a aceptar. Algunos pensaban que era tradición. Otros pensaban que era respeto. Yo creo que era culpa. Dona Elena había perdido la voz y el oído después de un ataque violento años antes. Y Nico nunca se perdonó por no haber estado allí cuando sucedió. Le construyó la habitación más segura de la mansión. Contrató médicos, enfermeras, guardias y especialistas. Le dio todo lo que el dinero podía comprar, pero no pudo devolverle la vida que tenía antes. Así que le dio poder de la única manera que sabía. Ninguna mujer se convertiría en su esposa a menos que Dona Elena bendijera el matrimonio. Para Bianca, esa regla no era romántica. Era un obstáculo. Bianca no amaba a Nico como se ama a un hombre. Amaba el nombre Bellini. Amaba los coches que llegaban antes de que los pidiera. Amaba a los guardias que abrían las puertas. Amaba la forma en que los dueños de las tiendas se ponían nerviosos cuando entraba con el anillo de Nico en su dedo. Amaba la mansión, el dinero, el poder. El futuro asiento a su lado en cada cena donde hombres asustados la llamarían señora Bellini. Yo lo veía porque las mujeres pobres aprenden a reconocer el hambre en todas sus formas. La mía era por seguridad. La de ella era por posesión. Y a medida que se acercaba la cena de compromiso, empezó a entrar en pánico. Al principio, el pánico se manifestaba de pequeñas maneras. Empezó a visitar a Dona Elena más a menudo, siempre cuando Nico estaba ocupado. Traía pañuelos caros, peines de perlas, dulces importados, cosas que Dona Elena nunca pedía y nunca tocaba. Luego empezó a hacerme preguntas. ¿Entiende ella todo? ¿Puede escribir con claridad? ¿Puede Nico leer sus señas sin ti? Si está cansada, ¿podría confundir una seña con otra? Yo respondía solo lo que tenía que responder. Bianca se dio cuenta. Una tarde, mientras Dona Elena dormía, Bianca se paró a mi lado cerca del armario y dijo, «Eres muy leal para alguien a quien se le paga por estar aquí». Doblé un chal y no dije nada. Ella inclinó la cabeza. «La lealtad es hermosa, Sofía, pero no paga las cuotas escolares para siempre». Mi mano se detuvo por medio segundo. Fue suficiente. Bianca sonrió porque había encontrado la puerta que quería. «Luca tiene 8 años, ¿verdad?», preguntó. Pequeño, pelo rizado, mochila azul. Me giré para mirarla. «No digas el nombre de mi hijo». Su sonrisa se ensanchó. «Entonces no me obligues a hacerlo». Esa noche no dormí. Me senté junto a la cama de Luca y escuché su respiración. Su asma siempre empeoraba cuando el aire se enfriaba. Y yo mantenía una mano cerca de su inhalador, incluso después de que se hubiera dormido. Me dije a mí misma que Bianca solo había querido asustarme. Las mujeres ricas como ella usaban las amenazas como otras mujeres usan el perfume, a la ligera, porque disfrutaban del efecto. Pero a la mañana siguiente, cuando llevé a Luca a la escuela, un coche negro estaba aparcado al otro lado de la calle. No conocía al conductor. No apartó la vista cuando lo miré. Luca tiró de mi mano y preguntó, «Mamá, ¿por qué aprietas tan fuerte?». Lo solté y sonreí. «Lo siento, cariño», estaba pensando. Fue otra mentira dicha por amor. Desde ese día, el mundo se hizo más pequeño. Iba de casa a la escuela, de la escuela a la mansión. De la mansión de vuelta a la escuela, siempre vigilando la calle.
siempre comprobando si el mismo coche negro me había seguido. No podía acudir a Nico. Eso es lo que la gente que nunca ha tenido miedo no entiende. La verdad es fácil cuando la persona que te amenaza no tiene acceso a lo que amas. Bianca no tenía que tocar a Luca para controlarme. Solo tenía que hacerme imaginar una tarde en la que él no saliera por la puerta de la escuela. Durante 3 días viví dentro de esa imagen. Dona Elena sabía que algo había cambiado. Me observaba demasiado de cerca. Cuando le servía el té, me temblaba la mano. Cuando Nico entraba en la habitación, yo evitaba su mirada. Dona Elena dio un golpe. No. La miré. Volvió a golpear, más despacio. No. Luego se tocó la cruz de plata en su cuello. Alguien está mintiendo, susurré. Por favor, ahora no. Sus ojos se llenaron de ira, no hacia mí, sino por mí. Cogió la pizarra y escribió una palabra temblorosa. Luca. Me quedé sin aliento. ¿Cómo lo sabes? Susurré. Ella solo me miró fijamente. Y en esa mirada estaba la verdad que yo había olvidado. La gente silenciosa todavía lo ve todo. La cena de compromiso era en 2 días. La mansión se había convertido en una máquina de flores. Música, entregas, cristalería pulida, manteles planchados y órdenes susurradas. Bianca se movía a través de ella como si ya fuera dueña de las paredes. Eligió las flores, cambió la disposición de los asientos. Le dijo al cocinero que Nico ahora prefería salsas más ligeras, aunque él nunca había dicho tal cosa. Inspeccionó el vestido de Dona Elena para la cena y rechazó el primero porque, en sus palabras, el negro la hace parecer demasiado severa. Dona Elena me miró y lentamente dio un golpe. No. Casi sonreí, pero Bianca estaba mirando. El azul, dije. Dona Elena prefiere el azul. Bianca se giró bruscamente. ¿Dijo eso? La miré a los ojos. Sí. Bianca se acercó, su voz lo suficientemente baja solo para mí. Ten cuidado, Sofía. Estás empezando a sonar como si creyeras que eres de la familia. Bajé la mirada porque a veces la supervivencia parece una rendición desde afuera. Pero por dentro, algo en mí había empezado a endurecerse. Ese jueves por la tarde, un día antes de la cena, Nico salió de la mansión para una reunión cerca de los muelles. Antes de irse, visitó a su madre. Bianca estaba a su lado, con una mano apoyada ligeramente en su brazo. Dona Elena estaba sentada en su silla junto a la ventana, con su pizarra en el regazo. Nico parecía cansado. Tenía sombras bajo los ojos, y por primera vez me pregunté si el poder era solo otro tipo de prisión. Mamá, dijo, arrodillándose frente a ella. La noche de mañana es importante. Dona Elena lo miró fijamente. Nico tragó saliva. ¿Sabes lo que te pedí? No me casaré sin tu bendición. Los dedos de Bianca se apretaron en su manga. Dona Elena miró a Bianca y luego apartó la vista. Nico no entendió esa mirada, pero yo sí. Significaba no. Significaba peligro. Significaba, por favor, escucha antes de que sea demasiado tarde. Bianca habló antes de que yo pudiera. Está nerviosa, cariño. Es una gran noche. Nico me miró. ¿Sofía? Se me secó la boca. La mirada de Bianca me tocó como un cuchillo. Pensé en el coche negro fuera de la escuela de Luca. Pensé en la pequeña mano de mi hijo en la mía. Pensé en la confianza de Dona Elena. Está cansada, dije en voz baja. Los ojos de Dona Elena se movieron hacia mí y la decepción en ellos dolió más que la ira. Nico se levantó lentamente. Entonces déjala descansar. Besó la frente de su madre. Llamaré más tarde. Se fue con Bianca caminando a su lado, todavía interpretando a la novia dulce. Me quedé atrás, incapaz de respirar bien. Dona Elena no me miró durante casi un minuto entero. Luego golpeó la pizarra una vez. No. Me arrodillé junto a su silla. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. Le temblaba la mano. Le puse el bolígrafo entre los dedos. Escribió lenta y dolorosamente. ¿Niño a salvo? Me cubrí la boca con la mano. No lo sé. Ella cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Ese fue el momento en que casi me derrumbó. No porque Bianca me hubiera amenazado. No porque tuviera miedo. Sino porque una mujer que no podía hablar, que ya había perdido tanto, todavía pensaba en mi hijo antes que en ella misma.
Más tarde esa tarde, Bianca regresó sola a la habitación de Dona Elena. Yo estaba doblando ropa de cama cerca del armario. Dona Elena estaba en su silla, mirando hacia el jardín. Bianca tenía un teléfono en la mano. Era la llamada de Nico. Oí su voz débilmente a través del altavoz. ¿Cómo está ella? La cara de Bianca cambió al instante. Su boca se suavizó. Sus hombros se relajaron. Incluso sus ojos fingieron. Está descansando, mi amor, dijo. Sofía está con ella. Todo está en calma. Nico dijo algo que no pude oír. Bianca se rió suavemente. No, no te preocupes. La noche de mañana será perfecta. Tu madre nos bendecirá. Puedo sentirlo. Se me revolvió el estómago. Los dedos de Dona Elena se crisparon contra la manta. Bianca escuchó un momento más y luego dijo, yo también te quiero. Bajó el teléfono y tocó la pantalla con el pulgar. Luego lo dejó en la mesita cerca de las rosas. Pensó que la llamada había terminado. No era así. Nico seguía en la línea. Yo aún no lo sabía. Tampoco Bianca. Se giró hacia mí y la sonrisa desapareció de su cara como si alguien hubiera apagado una vela. Cierra la puerta, dijo. No me moví. Ciérrala, Sofía. Cerré la puerta, pero no me alejé de Dona Elena. Bianca caminó primero hacia la anciana. Se inclinó, sus diamantes captando la luz de la tarde. Te estás convirtiendo en un problema, susurró, aunque Dona Elena no podía oír su voz. Un problema inútil y silencioso. Dona Elena la miró sin parpadear. Bianca se enderezó y se giró hacia mí. La noche de mañana, cuando Nico pida su bendición, harás que diga que sí. Se me hizo un nudo en la garganta. No puedo obligarla a decir nada. No seas estúpida, siseó Bianca. Tú eres su voz. Si dices que me acepta, Nico te creerá. Dona Elena se negará. Bianca se acercó más. Entonces traducirás de forma diferente. Miré el teléfono sobre la mesa, no porque supiera que Nico estaba escuchando, sino porque necesitaba un lugar donde poner los ojos. Eso sería una mentira. Bianca se rió una vez, una risa fría y pequeña. ¿Crees que esta casa funciona con la verdad? Se inclinó más hasta que pude oler su perfume. Escúchame con atención. La noche de mañana, delante de todos, le dirás a Nico que su madre bendice el matrimonio. Guiarás su mano si es necesario. Sonreirás. Harás exactamente lo que te diga. Negué con la cabeza. No. Los ojos de Bianca se endurecieron. Entonces tu hijo nunca volverá a casa de la escuela. La habitación. Hasta el reloj pareció detenerse. La mano de Dona Elena se sacudió contra la manta. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Bianca sonrió porque vio que había dado en el punto justo. Mochila azul, dijo en voz baja. Rizos oscuros. Siempre espera cerca de la puerta izquierda porque le gusta el perro guardián del otro lado de la calle. Los niños son tan fáciles de encontrar cuando sus madres son predecibles. No podía hablar. Mi cuerpo estaba en la habitación de Dona Elena, pero mi mente estaba fuera de la escuela de Luca. Oyendo sonar la campana, viendo a los niños salir corriendo, buscando la única cara por la que vivía. Bianca continuó. Y si intentas exponerme, le diré a Nico que tergiversaste las señas de su madre porque me odias. Le diré que le llenaste la cabeza de miedo. Le diré que la pobre anciana estaba confundida y que usaste su silencio para controlar esta casa. No te creerá, susurré. Bianca inclinó la cabeza. ¿Estás segura? Tú eres una sirvienta. Yo soy su prometida. Sus ojos se movieron hacia Dona Elena. Y ella no puede hablar. Dona Elena intentó coger la pizarra, pero Bianca se la arrebató de la mesa y la sostuvo contra su pecho. No más mensajitos, dijo. No más advertencias. No más fingir que todavía tienes poder. Di un paso adelante. Devuélvela. Bianca parecía casi divertida. ¿O qué? Mis manos se cerraron en puños. Pensé en Luca, pensé en el coche negro, pensé en cada mujer que se había visto obligada a tragarse la verdad porque alguien más fuerte sabía dónde dormía su hijo. Bajé las manos. Bianca vio la rendición y sonrió. Luego colocó la pizarra en un estante alto donde Dona Elena podía verla,
pero no alcanzarla. La gente cruel entiende los detalles. Eso es lo que los hace peligrosos. No solo te quitan lo que necesitas, lo colocan donde puedas seguir viéndolo. La noche de mañana, dijo Bianca, salvarás a tu hijo dándome lo que quiero. Se giró hacia el espejo, se arregló un mechón de pelo, cogió el teléfono y finalmente se fijó en la pantalla. Por un segundo se quedó helada. La llamada seguía conectada. ¿Nico? Susurró. No hubo respuesta por el altavoz. Su rostro perdió todo el color. Levantó el teléfono con los dedos temblorosos. La llamada terminó. Se quedó mirando la pantalla negra. Y luego lentamente me miró. Lo supe entonces. Nico lo había oído. Bianca también lo sabía. Pero en lugar de miedo, algo más feo apareció en su rostro. Cálculo. Si oyó algo, dijo en voz baja, dirás que estaba alterada. Dirás que lo malinterpretaste. Dirás cualquier cosa que yo te diga que digas. Los ojos de dona Elena ardían con una furia silenciosa. No dije nada. Bianca se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera oírla. Recuerda a tu hijo. Luego salió de la habitación. Durante un largo momento después de que la puerta se cerrara, no pude moverme. La llamada telefónica lo había cambiado todo, pero aún no sabía si nos había salvado o condenado. Dona Elena golpeó rápidamente el brazo de su silla. Corrí hacia ella. Lo sé, susurré. Lo sé. Señaló hacia el estante. Bajé la pizarra y se la puse en el regazo. Le temblaba tanto la mano que las primeras letras se deshicieron. Sostuve el borde de la pizarra mientras escribía. ¿Nico oyó? Miré hacia la puerta. Creo que sí. Ella cerró los ojos y por primera vez desde que la conocía, vi que la esperanza la asustaba más que el miedo. La esperanza es peligrosa cuando has sobrevivido demasiado tiempo sin ella. Abajo, la mansión se había quedado extrañamente silenciosa. Sin gritos, sin guardias corriendo, sin portazos. Eso me asustó más que el ruido. Si Nico lo había oído todo, ¿por qué no había vuelto? ¿Por qué no había llamado? ¿Por qué las paredes no habían temblado con su ira? Pasó una hora, luego dos. Bianca no volvió. Terminé el té de dona Elena, la ayudé a lavarse y fingí que mis manos estaban firmes. A las 6 mi teléfono vibró. Era el número de la escuela de Luca. Casi se me cae. Señorita Sofía, dijo la secretaria, su hijo está a salvo. Un conductor de su empleador está aquí para llevarlo a casa. Se me heló la sangre. ¿Qué conductor? Un hombre llamado Carlo. Dijo que el señor Bellini lo envió. Agarré el teléfono. No le entregue a Luca a nadie. Señorita Sofía, el propio señor Bellini está aquí. Dejé de respirar. ¿Qué? Está en la oficina con el director. Mis rodillas casi cedieron. Ponga a Luca al teléfono. Un momento después oí la voz de mi hijo. Mamá. Cerré los ojos. Luca, ¿estás bien? Sí. Vino un hombre alto. Me compró un sándwich. Dijo que estabas ocupada. Se me llenaron los ojos de lágrimas antes de poder detenerlas. Quédate con el director. No vayas a ninguna parte a menos que te llame de nuevo. De acuerdo. Mamá, ¿estás llorando? No, mentí. Te quiero. Yo también te quiero. Cuando terminó la llamada, dona Elena me la estaba observando. Me giré hacia ella, apenas capaz de hablar. Nico estaba en la escuela de Luca. La mano de dona Elena se apretó contra su corazón. Nico no volvió a la mansión hasta después del anochecer. Para entonces, Luca estaba a salvo en un apartamento vigilado propiedad de la familia Bellini, con una mujer llamada Rosa que solía cuidar a dona Elena. Nico lo había arreglado sin preguntarme, sin anunciarlo, sin darle a Bianca la oportunidad de moverse primero. Fue entonces cuando entendí por qué sus enemigos le temían. Su ira no era ruidosa, era precisa. A las 9, un guardia vino a la habitación de dona Elena y dijo, «Don Bellini quiere ver a Sofía en la biblioteca». Sentí las piernas débiles mientras caminaba por el pasillo. La biblioteca era una de las pocas habitaciones de la mansión que evitaba. Olía a cuero viejo, a humo de puros y a decisiones que no se podían deshacer. Nico estaba junto a la ventana, sin chaqueta, con las mangas arremangadas hasta los antebrazos. No se giró cuando entré. Sobre el escritorio había un teléfono, una pequeña grabadora y una fotografía de Luca fuera de su escuela.
Las líneas de la oficina de los Bellini grababan las llamadas automáticamente por seguridad. Hombres como Nico no confiaban en la memoria cuando se podían guardar pruebas. Esa grabación había capturado la voz de Bianca con claridad. La vista de la fotografía de Luca me revolvió el estómago. Mi hijo, dije, está a salvo. Nico respondió. Su voz era tranquila, lo que la hacía más peligrosa. Nadie lo tocará. Me agarré al respaldo de una silla. ¿Oíste todo? Nico se giró entonces. Su rostro no era el de un hombre traicionado por una prometida. Era el rostro de un hijo que acababa de enterarse de que su madre había estado sufriendo en la habitación de al lado mientras él pasaba por la puerta todos los días. Oí lo suficiente, dijo. La vergüenza creció en mí. Debería habértelo dicho. Sí, dijo. La palabra dolió porque era verdad. Luego apretó la mandíbula. Pero ella sabía dónde estaba tu hijo. Bajé la mirada. Tenía miedo. Tenías una razón. El silencio se extendió entre nosotros. Esperaba preguntas sobre Bianca primero. En cambio, preguntó, ¿cuánto tiempo ha tenido mi madre miedo de ella? Se me llenaron los ojos de lágrimas desde el primer día. Nico apartó la mirada como si lo hubiera golpeado, y no lo vi. No supe qué decir. Se volvió hacia mí. Cuéntamelo todo. Así que lo hice. No todo de una vez. La verdad que ha estado enterrada bajo el miedo no siempre sale limpia. Sale en pedazos, con pausas, con vergüenza unida a cosas que nunca fueron tu culpa. Le conté cómo Bianca movía la pizarra. Le conté los susurros crueles. Las preguntas sobre si Donna Elena podía ser malinterpretada. El coche negro fuera de la escuela de Luca. La forma en que Bianca había empezado a vigilarme cada vez que traducía. Nico escuchó sin interrumpir. Solo se movió una vez cuando le dije que Bianca había llamado inútil a Donna Elena. Su mano se cerró en el borde del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué mi madre no me lo escribió? Preguntó. Bianca nunca la dejaba sola con la pizarra el tiempo suficiente cuando tú estabas cerca, dije. Y cuando lo intentaba, alguien siempre interrumpía. Los ojos de Nico se oscurecieron. ¿Alguien? Asentí. La ama de llaves, a veces una de las asistentes de Bianca. Creo que tenía ayuda. Nico miró la grabadora sobre el escritorio. La tiene. Me quedé sin aliento. ¿Sabes quiénes son? No todos. Todavía no. Cogió la fotografía de Luca y la puso boca abajo, como si entendiera que me dolía verla. El coche fuera de la escuela de tu hijo pertenece a un hombre que trabajaba para el primo de Bianca. Fue recogido hace 20 minutos. Tragué saliva. ¿Recogido? Los ojos de Nico se encontraron con los míos. No se volverá a acercar a tu hijo. No pregunté qué significaba eso. En el mundo de Nico Bellini, algunas respuestas eran más seguras si no se decían. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. La verdad, dijo, la noche de mañana, delante de todos. El miedo volvió tan rápido que casi di un paso atrás. ¿Quieres que la exponga en la cena? Quiero que mi madre hable. Su voz se suavizó al decir la palabra madre. A través de ti, a través de la pizarra, como ella elija, pero solo si ella quiere. Esa última frase cambió algo en mí. Bianca quería usar el silencio de Donna Elena. Nico quería permiso de él. Había una diferencia. Ella querrá, dije, pero Bianca esperará que yo la obedezca. Entonces déjala que lo espere. Lo miré fijamente. ¿Quieres que piense que todavía me controla? Sí, eso es peligroso. Lo sé. Para mi hijo, su expresión cambió. Tu hijo está bajo mi protección ahora, no como un favor, como una deuda. ¿Una deuda? Protegiste a mi madre cuando yo no vi que necesitaba protección. No supe cómo responder a eso. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Sofía, levanté la vista. La próxima vez que tengas miedo por tu hijo, vienes a mí. No cargas con eso sola en mi casa. Quería creerle, pero la confianza no es una puerta que se abre porque alguien poderoso te lo diga. La confianza es una cerradura que necesita tiempo. Asentí porque era todo lo que podía hacer. Esa noche dormí en la habitación de Donna Elena en un sofá estrecho cerca de su cama. Luca estaba a salvo, pero el miedo no abandona el cuerpo simplemente porque el peligro se ha ido. Se queda en los huesos y espera.
Dona Elena durmió mal. Se despertó 2 veces y buscó la pizarra. La primera vez escribió Luca a salvo. Le dije que sí. La segunda vez escribió Nico enfadado. Pensé en el hombre de la biblioteca, su voz controlada, sus ojos heridos. Sí, dije, pero no contigo. Dona Elena se quedó mirando el techo durante un largo rato. Luego escribió, mi hijo ciego. Casi sonreí, pero la tristeza en sus ojos me detuvo. Estaba tratando de confiar en la mujer con la que planeaba casarse. Dona Elena dio un golpe. No. Luego se tocó la cruz. Alguien está mintiendo. Asentí. Sí. Bianca estaba mintiendo. Los dedos de Dona Elena se apretaron alrededor del bolígrafo. Escribió. Yo advertí. Las lágrimas me quemaron los ojos. Lo sé. Me miró entonces y entendí lo que quería decir. No solo sobre Bianca. Años atrás, antes del ataque que le robó la voz y el oído, había advertido a alguien sobre otra mujer sonriente. Otro peligro que venía vestido de amor. Nadie escuchó. Ahora la historia había regresado con diamantes y llamándose a sí misma novia. A la mañana siguiente, viernes 18 de octubre, la mansión despertó como un escenario antes de una función. Los floristas llegaron antes del amanecer. Los camareros llevaban bandejas de plata por la entrada lateral. Los guardias comprobaban cada nombre de invitado 2 veces. Bianca se movía por el caos con un vestido color crema pálido, su rostro tranquilo de nuevo, su cabello perfectamente recogido, como si no hubiera amenazado a un niño el día anterior. Cuando entró en la habitación de Dona Elena, yo estaba cepillando el pelo de la anciana. Bianca me miró a través del espejo. ¿Cómo está Luca?, preguntó en voz baja. Mi mano se congeló. Los ojos de Dona Elena se agudizaron. A salvo, dije. La sonrisa de Bianca vaciló. Por ahora, a salvo, repetí. Y esta vez había algo en mi voz que nunca le había permitido oír antes. Bianca me estudió. Era lo suficientemente inteligente como para sentir un cambio, pero lo suficientemente orgullosa como para creer que el miedo volvería cuando lo necesitara. Se acercó a Dona Elena y le tocó el hombro. Dona Elena no se movió. Esta noche será hermosa, dijo Bianca. Todo lo que tienes que hacer es sentarte ahí y dejar que Sofía hable por ti. Dona Elena levantó lentamente la mano y dio un golpe en el brazo de la silla. No. Los ojos de Bianca brillaron, todavía terca. Dejé el cepillo. Necesita descansar antes de la cena. Bianca se giró. No olvides tu lugar. La miré a los ojos en el espejo. Sé cuál es mi lugar. Por primera vez, Bianca pareció insegura. Duró solo un segundo, pero lo vi. Y como había pasado años leyendo señas silenciosas, un segundo fue suficiente. Al mediodía, Nico vino a la habitación de su madre. Bianca no estaba con él. Parecía como si no hubiera dormido. Dona Elena lo vio acercarse. Se arrodilló frente a ella como siempre, pero esta vez no habló de inmediato. Tomó su mano y la apretó contra su frente. Los dedos de Dona Elena temblaron. Nico cerró los ojos. Mamá, dijo en voz baja, lo siento. Dona Elena lo miró fijamente y la habitación pareció contener la respiración. Continuó. Deberías haberlo visto, deberías haber escuchado mejor. Esta noche nadie hablará por ti a menos que tú quieras. Ni Sofía, ni yo, nadie. Me miró. ¿Puedo? Le entregué la pizarra. La colocó suavemente en el regazo de su madre. La mano de Dona Elena tembló mientras escribía. No es culpa de Sofía. Nico leyó las palabras, y algo en su rostro se rompió. Lo sé, susurró. Dona Elena escribió de nuevo. ¿Niño a salvo? Nico asintió. Sí, Luca está a salvo. Ella cerró los ojos aliviada. Luego escribió una última palabra. Bianca. El rostro de Nico se endureció. Esta noche, dijo. Dona Elena dio 2 golpes. Sí. Después de que se fue, me di cuenta de que estaba llorando. Dona Elena se dio cuenta y dio 2 golpes en la pizarra. Gracias. Me reí suavemente entre lágrimas. Me estás dando las gracias. Tú eres la que nos está salvando. Ella negó ligeramente con la cabeza. Luego me señaló con el bolígrafo, a sí misma, y luego hacia la puerta que Nico había usado. Juntas. Esa palabra se quedó conmigo toda la tarde. Juntas. Durante años había sobrevivido sola.
sola cuando Marco se fue, sola cuando traje a Luca a casa, sola cuando llegaban las facturas, sola cuando la gente me juzgaba, sola cuando Bianca me amenazó. Pero ese día, dentro de la casa más peligrosa de la ciudad, una anciana silenciosa me recordó que el coraje no siempre significa estar sola. A veces, el coraje significa finalmente dejar que las personas adecuadas estén a tu lado. Por la noche, la mansión se había transformado. El comedor brillaba con velas y candelabros. Largas mesas estaban cubiertas de lino blanco. Platos dorados reflejaban la luz. Hombres con trajes oscuros estaban de pie cerca de las paredes, fingiendo ser invitados cuando todos sabían que eran guardias. Mujeres con vestidos de seda susurraban detrás de copas de champán. La familia Bellini había venido a presenciar la bendición, y también la familia de Bianca, que sonreía demasiado y miraba con demasiada frecuencia las pinturas, el mármol, el techo, midiendo ya lo que esperaban que pronto le perteneciera. Me quedé cerca de Dona Elena cuando entramos. Llevaba el vestido azul que había elegido, con la cruz de plata en su cuello, y su pizarra apoyada en su regazo. La habitación se silenció cuando Nico entró. Llevaba un traje negro, sin sonrisa, sin suavidad, excepto cuando sus ojos encontraron a su madre. Bianca entró la última, vestida de marfil, lo suficientemente hermosa como para hacer que la gente olvidara que la belleza puede ser un arma. Cruzó la habitación hacia Nico y le tocó el brazo. «Todo es perfecto», susurró. Nico miró su mano en su manga, luego su rostro. Casi. Ella no entendió la advertencia. La cena comenzó. La gente hablaba. Las copas se levantaban. Bianca se reía en los momentos adecuados y bajaba los ojos con modestia cuando las mujeres mayores la elogiaban. 2 veces me miró, recordándome sin palabras lo que creía que todavía tenía sobre mí. Le devolví la mirada solo una vez. Fue suficiente. Cerca del final de la cena, Nico se puso de pie. La habitación se quedó en silencio. Cada silla, cada respiración, cada ojo se volvió hacia él. «Mi familia sabe por qué estamos aquí», dijo. Su voz era tranquila, pero se extendió por el salón como una cuchilla envuelta en terciopelo. «Antes de casarme, mi madre da su bendición. Sin ella no hay matrimonio». Bianca sonrió, aunque sus dedos se apretaron alrededor de su copa. Nico se giró hacia Dona Elena. «Mamá». Me acerqué a su silla. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Los ojos de Bianca se clavaron en los míos. La amenaza seguía ahí. «Haz lo que te dije. Haz que diga que sí». Nico bajó de su lugar en la cabecera de la mesa y se paró frente a su madre. «¿Bendices mi matrimonio con Bianca Rossetti?» Toda la habitación esperó. Dona Elena miró a Bianca. La sonrisa de Bianca tembló. Dona Elena me miró. Le puse la pizarra en el regazo y le di el bolígrafo. Le temblaba mucho la mano. Por un segundo terrible, temí que no pudiera escribir. Bianca también lo vio y aprovechó el momento. «Está cansada», dijo Bianca rápidamente, volviéndose hacia los invitados con una risa suave. «Esto es demasiado para ella. Sofía puede decirnos lo que quiere decir. ¿Verdad, Sofía?» Todas las caras se volvieron hacia mí. Se me secó la boca. Había imaginado este momento todo el día. Pero la imaginación es más fácil que estar de pie en una habitación llena de gente poderosa mientras una mujer que amenazó a tu hijo espera que elijas el miedo. La voz de Bianca se suavizó. «Sofía conoce a Dona Elena mejor que nadie. Diles». Miré a Dona Elena. Sus ojos estaban fijos en mí, firmes, cansados, confiados. Luego miré a Nico. No dio ninguna orden, ninguna presión, solo un pequeño asentimiento como para decir que la elección era mía. Respiré hondo. Dona Elena hablará por sí misma. Un murmullo recorrió la habitación. La sonrisa de Bianca desapareció. «No seas dramática», dijo. «Apenas puedes sostener el bolígrafo». «Entonces esperaremos», dijo Nico. 2 palabras. La habitación se quedó quieta de nuevo. Dona Elena apretó el bolígrafo contra la pizarra. Lenta y dolorosamente, escribió la primera palabra. «No». Alguien jadeó. Bianca dio un paso adelante. «Está confundida». Dona Elena siguió escribiendo. «No hay bendición. Bianca me hizo daño».
Sofía me protegió. La habitación estalló. Las sillas rasparon, las voces se alzaron. Bianca se puso pálida, luego roja. Esto es una mentira, espetó. Esa criada lo escribió. Ha estado poniendo a tu madre en mi contra durante meses. Nico no me miró. Miró solo a Bianca. ¿Es eso lo que quieres decir? Bianca se volvió hacia él con lágrimas ya formándose. Lágrimas perfectas. Lágrimas hermosas. Nico, cariño, por favor. Tu madre no está bien. Sofía ha estado controlando todo. Me odia. Sabe que si te casas conmigo, pierdes su pequeño poder en esta casa. Vi el plan completo entonces. Había preparado este discurso mucho antes de esa noche. Si dona Elena se negaba, culpar a Sofía. Si Sofía hablaba, llamarla celosa. Si Nico dudaba, esconderse detrás de la condición de su madre. Pero Bianca había olvidado una cosa. Había olvidado el teléfono. Nico levantó la mano. Un guardia se adelantó y colocó un pequeño altavoz sobre la mesa. Los ojos de Bianca se abrieron de par en par. Nico, susurró. Él presionó reproducir. Su propia voz llenó la habitación. La noche de mañana, cuando Nico pida su bendición, harás que diga que sí. Tú eres su voz. Si dices que me acepta, Nico te creerá. La habitación se congeló. La grabación continuó. Mi voz, temblorosa, dijo, Dona Elena se negará. Luego la voz de Bianca de nuevo, más fría que los cuchillos de plata junto a los platos. Entonces traducirás de forma diferente. Y si no lo haces, tu hijo nunca volverá a casa de la escuela. Una mujer gritó. Uno de los hermanos de Bianca se levantó, pero un guardia de los Bellini se movió detrás de él antes de que pudiera dar un paso. Bianca miró el altavoz como si se hubiera convertido en un ser vivo. La grabación continuó hasta que sus últimas palabras llenaron el salón. Tú eres una sirvienta, yo soy su prometida, y ella no puede hablar. Nico detuvo la grabación, siguió el silencio. No un silencio ordinario, del tipo que cambia la forma de una habitación. Bianca miró a su alrededor y comprendió que la belleza no podía salvarla de su propia voz. Aún así lo intentó. Estaba enfadada, dijo. No lo decía en serio. Ella me provocó. El rostro de Nico no se movió. Amenazaste a un niño. Estaba alterada. Abusaste de mi madre. No. Bianca negó rápidamente con la cabeza. No, Nico. Solo quería que me aceptara. Te quiero. Dona Elena dio un golpe, agudo y claro. No. El sonido cortó la habitación con más fuerza que cualquier grito. Nico miró a su madre, luego de nuevo a Bianca. Mi madre oyó mentiras en ti antes que yo. Las lágrimas de Bianca cambiaron entonces. Ya no eran hermosas, eran desesperadas. Todo lo que hice, lo hice porque tenía miedo de perderte. Nico se acercó más. Nunca me tuviste. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. Le quitó el anillo de compromiso de los Bellini de su dedo él mismo. Lo hizo lentamente, no con crueldad, sino con una finalidad que hizo que toda la habitación entendiera que no habría perdón comprado con lágrimas. «Sáquenla», dijo. Bianca gritó entonces. No palabras al principio, solo rabia. Los guardias se movieron. Su familia gritó. Los hombres de Nico cerraron filas. Bianca me señaló mientras la arrastraban hacia atrás. «Lo arruinaste todo», gritó. Me quedé junto a dona Elena, con una mano en el respaldo de su silla. Me temblaban las rodillas, pero no me aparté. «No», dije, y mi voz fue más fuerte de lo que esperaba. «Lo hiciste tú». Sus ojos ardieron en los míos hasta que los guardias la sacaron por las puertas. La habitación permaneció en caos durante varios minutos. Los invitados susurraban. Los parientes de Bianca discutían. El tío de Nico exigía explicaciones. Alguien dijo que la cena debería terminar. Alguien más dijo que se debería llamar a la policía. Pero Nico los ignoró a todos. Se arrodilló frente a su madre, justo allí en medio del salón, frente a la familia, aliados, enemigos, sirvientes y guardias. Tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. «Perdóname». Dona Elena lo miró durante un largo rato. Luego levantó una mano con gran esfuerzo y le tocó la mejilla. Nico cerró los ojos como un niño que recibe una misericordia que no merece.
Dona Elena dio 2 golpes contra su rostro. Sí. El perdón en su idioma no era dramático. Eran 2 golpes de una mano que había sufrido demasiado y aún así elegía el amor. Aparté la vista porque algunos momentos son demasiado privados, incluso cuando ocurren en una habitación llena de gente. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y la mansión se hubiera quedado en silencio de nuevo, encontré a Nico en el pasillo fuera de la habitación de Dona Elena. Estaba solo, sin chaqueta, con la corbata aflojada, sus ojos fijos en la puerta cerrada. «¿Está dormida?», dije. Él asintió. «¿Rosa está con Luca?». «Sí». Comió demasiado pastel y preguntó si todas las casas de la mafia tienen mejor comida que la nuestra. Por primera vez esa noche, Nico casi sonrió. Luego la sonrisa se desvaneció. Le debo una disculpa a él también. No sabe lo suficiente como para necesitar una. Los niños siempre saben más de lo que los adultos piensan. Eso era verdad. Me apoyé en la pared porque mis piernas finalmente sentían el peso del día. Nico me miró. «Deberías descansar». Casi me reí. No creo que mi cuerpo recuerde cómo. Estuvo en silencio por un momento. «Fuiste valiente esta noche». Negué con la cabeza. «No. Tuve miedo todo el tiempo. La valentía no es la ausencia de miedo. Eso suena como algo que dicen los hombres ricos después de que las mujeres pobres asumen el riesgo». Me miró y por un segundo pensé que había ido demasiado lejos. Luego bajó los ojos. «Tienes razón». Su respuesta me sorprendió. Se suponía que los hombres como Nico no admitían cuando una sirvienta tenía razón. Pero eso era lo extraño de él. El poder lo había hecho temido, pero el dolor había dejado grietas en él. Y a través de esas grietas, su madre todavía podía alcanzar al niño que una vez fue. «¿Qué le pasará a Bianca?», pregunté. «Dejará la ciudad antes del amanecer. ¿Eso es todo?». Sus ojos se endurecieron. «No. Pero es todo lo que necesitas cargar». Acepté eso. No porque confiara en la violencia, sino porque había aprendido que algunas cargas no deben ser llevadas a la conversación del desayuno de un niño. Y sus hombres se han ido. El que estaba cerca de la escuela de Luca dio nombres. «¿Le hiciste daño?». Nico me miró durante un largo momento. Me aseguré de que entendiera que los niños no son armas. No volví a preguntar. A la mañana siguiente, Luca se despertó en una habitación de invitados más grande que todo nuestro apartamento. Estaba sentado en la cama cuando entré, comiendo tostadas con mermelada y mirando con sospecha una bandeja de plata. «Mamá», dijo, «¿somos ricos ahora?». Me reí por primera vez en días, una risa real. Me sorprendió. «No, cariño». Entonces, ¿por qué la mantequilla está en un cuenco pequeño? Porque la gente rica tiene miedo de los platos normales. Se rió, y el sonido aflojó algo dentro de mi pecho. Luego su rostro se puso serio. «¿Se fue la señora mala?». Me senté a su lado. «Sí, por el hombre alto, por la verdad». Pensó en eso. ¿Puede la verdad hacer que la gente mala se vaya? Le aparté los rizos. A veces. Pero generalmente necesita gente valiente que la diga. «¿Fuiste valiente?». Miré a mi hijo, el niño que había elegido por encima de cualquier vida más fácil. «Intenté serlo». Se apoyó en mí. «Creo que lo fuiste». Eso fue suficiente. Más que suficiente. En los días que siguieron, la mansión cambió de maneras que los de fuera nunca notarían. La pizarra de Dona Elena nunca más fue movida fuera de su alcance. Se colocó una segunda pizarra en cada habitación que usaba. Nico contrató a un especialista no para reemplazarme, sino para enseñar a todo el personal señas básicas, para que su madre nunca más dependiera de una sola persona para ser entendida. La ama de llaves que había ayudado a Bianca a interrumpir los mensajes de Dona Elena fue despedida discretamente. 2 guardias fueron reemplazados. Las flores de Bianca fueron retiradas del jardín. Su retrato del anuncio de compromiso desapareció del gran salón antes del desayuno. Pero el mayor cambio fue el propio Nico. Ya no le preguntaba a su madre, «¿Estás bien?», como si la respuesta pudiera ser simple. Se sentaba con ella. Esperaba. Aprendió la diferencia entre un golpe y 2. Aprendió cómo sus ojos se movían hacia la puerta cuando quería privacidad. Aprendió que su mano contra la cruz significaba que alguien estaba mintiendo.
La primera vez que entendió sin mirarme, dona Elena sonrió. Fue pequeña, apenas perceptible, pero cambió todo su rostro. Vi entonces que el amor no siempre se demuestra con grandes gestos. A veces se demuestra aprendiendo un idioma que nadie más se preocupó por aprender. En cuanto a mí, planeaba irme. Eso puede sonar extraño después de todo, pero el miedo no desaparece solo porque un enemigo se haya ido. La mansión casi me cuesta a mi hijo. Había arrastrado a Luca a un mundo que había pasado 8 años tratando de evitar. Me dije a mí misma que lo inteligente era tomar mi paga final, agradecer a dona Elena y encontrar trabajo en un lugar normal. Un lugar sin puertas, ni guardias, ni mujeres como Bianca. Se lo dije primero a dona Elena. Escuchó, con su pizarra en el regazo, sus ojos tranquilos. Luca necesita paz, dije, y creo que yo también. Escribió lentamente. ¿Te vas por miedo? Sonreí con tristeza. Sí, escribió de nuevo. Una buena madre tiene miedo. Luego, después de una pausa, añadió. Pero no dejes que el miedo elija toda tu vida. No tuve respuesta. No tuve respuesta. Esa tarde, Nico pidió hablar conmigo en el jardín. Era la primera vez que estaba allí sin empujar la silla de dona Elena. Las rosas estaban podadas con demasiada pulcritud, los caminos barridos con demasiada limpieza, pero el aire se sentía más fácil fuera de los muros. Nico estaba de pie cerca de la fuente, vestido de negro como siempre, pero sin la frialdad que mostraba con otros hombres. Mi madre dice que quieres irte, dijo. Tu madre lee demasiado, lee correctamente. Miré hacia la casa. Este lugar no es seguro para Luca. Es más seguro ahora. Porque tú lo dices, no respondió rápidamente. Respeté eso, porque debería haberlo hecho seguro antes, dijo. Y no lo hice. Me crucé de brazos. No estoy pidiendo culpa. Lo sé. Y no me quedo porque te sientas responsable. Bien. Su respuesta me hizo mirarlo. Continuó. Quédate solo si el trabajo te importa. Quédate solo si mi madre te importa. Quédate solo si crees que tu hijo puede estar seguro aquí. Si no, te conseguiré trabajo en otro lugar, bajo otro nombre si es necesario. Tu paga continuará hasta que te establezcas. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Porque mi madre está viva de maneras que no vi gracias a ti. Ella siempre estuvo viva. Sí, dijo en voz baja. Esa es la parte de la que me arrepentiré. La honestidad en su voz me inquietó más de lo que lo habría hecho una orden. Estaba acostumbrada a hombres que intentaban comprar decisiones. Nico, por una vez, intentaba no hacerlo. ¿Y si me quedo? Pregunté. Entonces te quedas como defensora personal de dona Elena, no como una sirvienta a la que la gente puede dar órdenes. Nadie entra en su habitación sin su permiso. Nadie mueve su pizarra. Nadie habla por encima de ella. Respondes a ella primero, luego a mí. ¿Y Luca? Un coche lo lleva a la escuela. Un guardia vigila desde la distancia para que no se sienta observado. Su medicina para el asma está cubierta. Su vida sigue siendo su vida. Lo miré bruscamente. No haré que mi hijo sea criado como un Bellini. Algo casi cálido tocó sus ojos. Eso puede ser lo más sabio que alguien ha dicho en esta casa. Aparté la vista porque no quería sonreír. Necesito tiempo. Tómalo. Me quedé, no porque Nico lo pidiera, y no porque la mansión de repente se convirtiera en un cuento de hadas seguro. Me quedé porque dona Elena tomó mi mano esa noche y dio 2 golpes, luego colocó su palma sobre la mía. Sí, quédate. Y porque Luca, después de visitar la cocina y descubrir que el cocinero le haría panqueques de chocolate si decía por favor, declaró que la mansión era aterradora pero interesante, que fue la descripción más honesta que alguien había dado del lugar. Pasaron meses antes de que la gente dejara de susurrar el nombre de Bianca. Su familia perdió influencia rápidamente. Hombres que habían sonreído en su mesa de cena de repente afirmaron que nunca habían confiado en ella. Así es como la gente poderosa sobrevive a los escándalos. Reescriben sus recuerdos antes de que nadie pueda cuestionarlos. Pero dentro de la mansión nadie olvidó. Dona Elena no olvidó. Yo no olvidé. Nico no olvidó. Yo no olvidé. Nico no olvidó. A veces lo sorprendía de pie en la puerta de la habitación de su madre, viéndola escribir, viéndola elegir,
viéndola rechazar cosas pequeñas simplemente porque podía. Había dolor en sus ojos en esos días, pero también había gratitud. Casi se había casado con una mujer que veía el silencio de su madre como una debilidad. En cambio, aprendió que el silencio puede contener una verdad más afilada que cualquier grito. El vínculo entre Nico y yo no se convirtió en amor en un solo momento. Comenzó con respeto, que es más raro que el romance en casas como la suya. Él respetaba la forma en que yo hablaba con su madre. Yo respetaba la forma en que nunca más apuró las respuestas de dona Elena. Él respetaba que yo no lo adulara. Yo respetaba que escuchara incluso cuando mis palabras lo incomodaban. Lentamente, la confianza echó raíces en lugares donde el miedo había vivido durante años. Empezó a acompañar a Luca al coche algunas mañanas, fingiendo que era porque tenía asuntos fuera. Luca empezó a hacerle preguntas que ningún adulto se atrevía a hacer. ¿Los jefes de la mafia comen cereales? ¿Tienes que vestir de negro todos los días? ¿Le tienes miedo a mi mamá? Nico respondió a la última después de una larga pausa. Un poco. Luca se rió durante 10 minutos. Intenté no hacerlo, pero fallé. La primera vez que Nico me oyó reír sin miedo, me miró como si el sonido importara. Aparté la vista porque algunas miradas son más peligrosas que las amenazas. El invierno llegó suavemente ese año. La ciudad se volvió más fría, la mansión más cálida. Dona Elena pasaba más tiempo en la sala de estar y Luca hacía sus deberes en la mesita cerca de su ventana, mientras ella corregía su ortografía con golpes lentos y ojos severos. Nico llegaba a casa más temprano de lo que solía. Al principio pensé que era por su madre. Luego, una noche lo encontré en la puerta viendo a Luca explicarle un dibujo de la escuela a dona Elena, y sus ojos se movieron hacia mí con algo tranquilo y honesto. No hambre, no posesión, no la mirada que Bianca había querido de él. Algo más tierno. Y porque era tierno, me asustó más. Había pasado mi vida rechazando el amor que me exigía un sacrificio. No sabía qué hacer con un amor que simplemente se paraba en la puerta y esperaba permiso. Una noche, cerca del final del invierno, dona Elena pidió cenar en el mismo salón donde Bianca había sido expuesta. Pensé que era una idea terrible. Nico también lo pensó, pero dona Elena era terca de una manera que nos hacía obedecer a ambos. Cena pequeña, dijo Nico. Dona Elena dio 2 golpes. Sí, sin invitados, dije. Volvió a dar 2 golpes. Sí, sin discursos, añadió Lucas seriamente. Dona Elena lo miró y luego dio un golpe. No. Luca gimió. Dona Elena, los discursos son aburridos. Ella levantó una ceja y Lucas se enderezó de inmediato. De alguna manera, incluso sin voz, dona Elena podía dominar una habitación mejor que nadie que hubiera conocido. La cena se celebró un viernes por la noche. No por un compromiso, no por negocios, no por poder, sino por la familia que se había formado después de que la mentira muriera. No había invitados falsos esta vez, ni Bianca, ni familias midiendo el valor de las columnas de mármol. Solo Nico, dona Elena, Luca, Rosa, el cocinero que se había convertido en el aliado secreto de Luca, 2 viejos parientes de los Bellini que querían genuinamente a dona Elena, y yo. El salón se veía diferente sin miedo en él. Las velas seguían ardiendo, los candelabros seguían brillando, los platos seguían siendo de borde dorado, pero la habitación ya no se sentía como un escenario para la ambición de otra persona. Se sentía por primera vez como un hogar tratando de recordar cómo ser cálido. Dona Elena volvió a vestir de azul. Le ayudé a abrochar la cruz de plata en su cuello. Cuando di un paso atrás, me miró a través del espejo y dio 2 golpes. Hermosa. Sonreí. Tú lo eres. Dio un golpe. No. Luego me señaló. Bajé la vista rápidamente porque los elogios siempre me habían incomodado. Las mujeres pobres están acostumbradas a ser útiles, no hermosas. Dona Elena lo sabía. Sabía demasiado. Durante la cena, Luca habló más que nadie. Le dijo a Nico que el cocinero ponía demasiada mantequilla en las patatas, y luego pidió más. Le dijo a dona Elena que su maestra dijo que su letra estaba mejorando, lo que hizo que dona Elena diera 2 golpes como una reina otorgando su aprobación. Nico lo observaba con tranquila diversión,
y a veces sus ojos se encontraban con los míos a través de la mesa. Cada vez yo apartaba la vista primero. Cerca del final de la cena, dona Elena colocó su mano plana sobre la mesa. La habitación se silenció de inmediato. Nico se inclinó hacia adelante. Mamá, señaló su pizarra. Se la puse delante, pero ella empujó el bolígrafo hacia Nico primero. Él frunció el ceño sin entender. Ella dio 2 golpes, luego señaló la silla vacía a su lado, y luego a mí. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Dona Elena, dije en voz baja. Me ignoró. Tomó el bolígrafo y empezó a escribir. Su mano estaba más firme que la noche en que Bianca cayó. Lentamente, letra por letra, escribió una frase que hizo que la habitación dejara de respirar. Quiero que mi hijo se case con Sofía si Sofía lo elige libremente. Por un momento no oí nada. Ni las velas, ni los cubiertos, ni el pequeño jadeo de Luca a mi lado. Se me calentó la cara. Dona Elena, susurré. Por favor. Nico no se movió. Sus ojos se quedaron en la pizarra, luego se levantaron hacia su madre. Mamá. Dona Elena lo miró con la tranquila autoridad de una mujer que había sobrevivido a mentiras, violencia, silencio, y todavía sabía exactamente cómo era la verdad. Escribió de nuevo. No sirvienta, no deuda, familia. La garganta de Nico se movió. Me miró entonces y no había ninguna orden en sus ojos, ninguna expectativa, ninguna arrogancia, solo sorpresa, ternura y algo que había sido demasiado cuidadoso para nombrar. Sofía, dijo en voz baja, no tienes que responder nada esta noche. Eso debería haber hecho el momento más fácil. Lo hizo más difícil porque demostró que entendía lo que más temía. Había pasado años siendo elegida solo cuando era útil. Fui útil para Marco hasta que Luca complicó la vida. Útil para los empleadores hasta que mi cuerpo se cansó. Útil para la mansión Bellini porque podía traducir a una mujer que nadie más entendía. Pero Nico no me pedía que fuera útil. Me estaba dando espacio para ser libre. Dona Elena empujó la pizarra hacia mí. Había otra línea escrita debajo de la primera. Mi hijo necesita una mujer que le diga la verdad. Sofía necesita un hombre que nunca le pida que abandone a su hijo. Luca me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, susurró, ¿está preguntando si don Nico puede ser mi padre? La habitación se suavizó y se rompió al mismo tiempo. Me cubrí la boca, pero una risa y un sollozo salieron juntos. Nico miró a Luca, y por primera vez desde que lo conocía, el temido don Bellini pareció asustado por la respuesta de un niño de 8 años. Solo si tu madre quisiera eso, dijo Nico, y solo si tú también quisieras. Luca lo estudió seriamente. ¿Tendría que vestir de negro? Nico parpadeó. Rosa convirtió su risa en una tos. Cerré los ojos. Nico dijo, no. ¿Podría mamá seguir diciéndote cuando te equivocas? Ya lo hace. ¿Viviría nonna Elena con nosotros? Dona Elena dio 2 golpes tan fuertes que la pizarra saltó. Sí. Luca asintió como si fuera una negociación de negocios. Entonces creo que tal vez está bien. Todos se rieron suavemente entonces, incluso Nico. Pero no pude reír por mucho tiempo. Tenía los ojos llenos. Miré a dona Elena. Estás pidiendo demasiado. Dio un golpe. No. Luego escribió, estoy dando la bendición antes de preguntar. Tu elección. Siempre tu elección. Nico se levantó lentamente y rodeó la mesa, pero no se acercó demasiado. Se detuvo a unos pasos, como si la distancia misma fuera una forma de respeto. Sofía, dijo, y su voz era más baja de lo que nunca la había oído. Mi madre es audaz. Una pequeña risa se me escapó entre lágrimas. Tu madre es peligrosa. Dona Elena dio 2 golpes. Sí. Nico sonrió débilmente, luego se puso serio. No pretenderé que te merezco porque mi madre lo diga. No pretenderé que mi mundo es simple. No lo es. Tengo enemigos. Tengo pecados. Tengo un nombre que la gente teme. Pero también tengo una madre que me enseñó demasiado tarde que el amor sin escuchar es solo otro tipo de orgullo. Tú también me enseñaste eso. No podía apartar la vista ahora. Continuó. No te quiero como cuidadora. No te quiero porque salvaste a mi familia. No te quiero porque te deba algo.
Te quiero porque cuando entraste en esta casa viste a la persona que todos los demás pasaron por alto. Viste a mi madre. Me viste a mí, incluso cuando no lo merecía. Y si un día, no esta noche, a menos que lo desees, pero un día puedes ver una vida a mi lado. Pasaría el resto de la mía demostrando que ni tú ni Luca tendrán que volver a estar solos nunca más. Nadie habló. Incluso Luca estaba en silencio. Miré al hombre que la ciudad temía, de pie frente a mí como un hombre pidiendo misericordia. Luego miré a dona Elena, que una vez estuvo atrapada en el silencio y de alguna manera había usado ese silencio para guiarnos a todos hacia la verdad. Luego miré a Luca, mi promesa, mi corazón, el niño que había elegido antes que cualquier vida más fácil. Pasé años rechazando cualquier amor que me pidiera que renunciara a mi hijo. Dije, los ojos de Nico no se apartaron de los míos. Nunca pediría eso. Y no me convertiré en parte de esta casa por caridad. Nunca. Y si digo que sí, un día no será porque dona Elena lo diga, o porque protegiste a Luca, o porque me sienta agradecida. Entonces di que sí solo si es porque me quieres. Me temblaban las manos. Dona Elena me miraba con los ojos húmedos. Luca deslizó su pequeña mano en la mía. Respiré hondo. Entonces no un día, dije en voz baja. Esta noche. El rostro de Nico cambió. No con triunfo, sino con una incredulidad tan tierna que dolía verla. Sofía. Sí, susurré, pero lentamente, con verdad, con Luca, con tu madre, sin secretos movidos fuera de alcance. Dona Elena dio 2 golpes, una y otra vez, hasta que todos se rieron entre lágrimas. Nico se acercó entonces, lo suficientemente lento como para que yo pudiera haber retrocedido. No lo hice. Tomó mi mano, no como un jefe que toma lo que quiere, sino como un hombre que recibe algo que no tenía derecho a exigir. Presionó sus labios contra mis dedos, y toda la habitación pareció exhalar. Luca hizo una mueca. «¿Tengo que ver esto?» Rosa se rió abiertamente esta vez. Dona Elena le dio un golpe a Luca. «No». Luego señaló su pastel. Él entendió de inmediato y felizmente volvió a su postre. Nico me miró, y por primera vez no aparté la vista. Todavía había peligro fuera de esos muros. Todavía había enemigos. Todavía habría mañanas difíciles, puertas vigiladas, viejas culpas y heridas que el amor por sí solo no podía borrar. Pero también había una mujer que había encontrado su voz a través de una pizarra y dedos temblorosos. Había un niño que había ganado una familia sin perder a su madre. Había un hombre que había aprendido que el poder no significa nada si no puedes oír a las personas que amas. Y estaba yo, Sofía, la cuidadora silenciosa que había entrado en la mansión para proteger la voz de otra persona y encontró la suya propia, esperándola allí también. Meses después, cuando Nico me puso un anillo en el dedo en el jardín detrás de la mansión, dona Elena se sentó en primera fila vestida de azul, con Luca a su lado sosteniendo la pizarra como si fuera un documento real. No había multitudes de falsos aliados, ni familias hambrientas de poder, ni mujer de blanco fingiendo amar lo que solo quería poseer. Solo había luz del sol, rosas, unas pocas personas de confianza y el sonido de Luca susurrando demasiado alto. «Mamá, no llores. Tu cara se verá rara en las fotos». Lloré de todos modos. Nico se rió por lo bajo. Luego me secó una lágrima de la mejilla con una ternura que hizo que dona Elena diera 2 golpes en señal de aprobación. Cuando el sacerdote pidió las bendiciones, dona Elena levantó su pizarra. Nico y yo nos giramos hacia ella. Su mano se movió lentamente, pero cada letra salió clara. La familia es quien protege tu voz cuando el mundo se niega a escucharte. Nico inclinó la cabeza. Sostuve la mano de Luca. Dona Elena dio 2 golpes. Sí, así terminó nuestra historia. No con la caída de Bianca, no con la ira de un jefe de la mafia, no con el miedo de una llamada telefónica olvidada, sino con una mujer que no podía hablar bendiciendo a una familia que finalmente había aprendido a escuchar. Todavía pienso en esa llamada. La gente dice que Bianca fue destruida porque se olvidó de colgar. Pero esa no es toda la verdad. Bianca fue destruida porque creía que el silencio significaba debilidad,
Creyó que una sirvienta podía ser asustada para mentir. Creyó que una madre sin voz podía ser ignorada. Creyó que un niño podía ser usado como un arma y nadie la haría responder por ello. Se equivocó con todos nosotros. Dona Elena no podía hablar, pero dijo no. Yo tenía miedo, pero dije la verdad. Nico era poderoso, pero aprendió a escuchar. Luca era solo un niño, pero nos recordó por qué el coraje importaba. Y Bianca, que quería un trono junto a un jefe de la mafia, lo perdió todo porque una llamada telefónica se mantuvo abierta el tiempo suficiente para que la justicia oyera lo que realmente era. Mi nombre es Sofía Bellini ahora. Una vez fui solo la cuidadora silenciosa en la mansión de Nico Bellini, la mujer que llevaba el té y traducía señas silenciosas. Pero aprendí que incluso la voz más silenciosa puede sacudir un imperio cuando finalmente es escuchada. Y a veces, la mujer contratada para proteger la voz de otra mujer encuentra una familia, un hogar y un amor que nunca pensó que la vida le devolvería.